sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios de una manera expositiva. Estamos yendo versículo tras versículo, tratando de exponer, de extraer su significado y de poder también tener una comprensión global de la totalidad de la razón por la cual Pablo escribió esta epístola. Ella es la primera de las que Pablo escribió, de las conocidas como mayores, primera, segunda de Corintios y Romanos. Fue escrita en el año 55 después de Cristo, en el tercer viaje misionero del apóstol, y establecida por el propio apóstol unos 5 años antes en su segundo viaje misionero. Hemos llegado hasta el versículo 18, ya estamos hablando en el pleno cuerpo epistolar, ya hemos pasado la introducción, ya hace algunos versículos, y estamos ya viendo con mucha claridad los asuntos por los que el apóstol escribe a esta iglesia. Tiene un mensaje, evidentemente, no por ser la palabra de Dios, que eso la hace actual, sino porque si nosotros contemplamos la Iglesia y las obras cristianas donde vivimos, nos encontramos muchas cosas y asuntos que tienen que ver con lo que estos corintios también vivían. Recordamos que esta iglesia fue llamada en un lugar donde Satanás tenía su actividad. Corinto tenía un templo, el templo de Apolos, donde ahí servían 1000 profetisas con servicios de prostitución. De hecho, la palabra Corinto o hacer el corintio era sinónimo de fornicación. En medio de esta situación, el Evangelio de Cristo llegó a esta ciudad. El apóstol pudo predicar el Evangelio y pudo ver la conversión de muchos hombres y mujeres. A ellos, por el propio apóstol, fueron llamados aquellos que eran la iglesia de Dios que estaba en Corinto, versículo 2 del capítulo 1. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Una iglesia que no le faltaba ningún don, una iglesia que tenía la esperanza, que aguardaba ansiosamente la manifestación de Jesucristo, el que les presentaría delante de Dios sin mancha, irreprensibles. Por lo tanto, en lo que podemos ver de esta iglesia es la iglesia bíblica, la iglesia de Cristo, en el propio concepto que el apóstol tiene de ellos. Pero a la vez el apóstol está viendo hacia las actitudes y hacia los desarrollos
en las propias relaciones entre ellos y con el propio apóstol, y él tristemente contempla divisiones, contiendas, disensiones, riñas, enfados, enfrentamientos, actitudes orgullosas que humillaban las condiciones de otros hermanos, que despreciaban al propio apóstol. Y aquí es donde hemos podido llegar hasta el versículo 18 y vamos ahora mismo a leer el contexto que con la ayuda de Dios trataremos de explicar. Dice así el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En la traducción hebrea es desvanecer. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte. Bueno, es tremendo el contraste que el apóstol, dirigido por la sabiduría de Dios, presenta a los creyentes de esta iglesia. Primeramente, va a dejar muy claro que en las formas humanas que procuran exponer, jactar, manifestar la sabiduría humana, realmente no glorifican. Él va a dejar muy claro que en su propia experiencia Dios lo envió a predicar, pero no con una sabiduría de palabras, para no hacer vana o vaciar de su poder la cruz de Cristo. Por lo tanto, los corintios tenían que entender que esta palabra de la cruz, que esta locura, evidentemente, para el mundo perdido, era poder para aquellos que se estaban salvando, pero era insensatez, locura, para aquellos que se estaban perdiendo. Qué precioso es recordar como el apóstol dice en Romanos 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego, la salvación para todo aquel que cree. Entonces ahora el apóstol va a introducir su relato, o sea, realmente el discurso que él viene enseñándonos, va a usar textos del Antiguo Testamento. Más exactamente, en el verso 19, él está usando el capítulo 29 de Isaías, verso 14, y en el versículo 20 está usando el capítulo 33 de Isaías, versículo 18, y yo creo que también hay un eco de Isaías 44, verso 25. Bueno, ¿qué podemos decir? Como hemos dicho en el último programa, cuando él está tratando de demostrar la insensatez de apostar por la sabiduría humana para poder predicar la cruz, o sencillamente para poder realmente mezclarla con la vida en Cristo. Él ahora va a recordar un asunto que el propio Isaías escribió, una historia que tenía que ver con el pueblo judío y que sucedió 700 años antes de Cristo, unos 800 años aproximadamente antes del tiempo en el que el apóstol aquí está escribiendo. Entonces, ¿qué podemos ver en Isaías 29:14? Bueno, Pablo aquí está citando la Septuaginta. Está tomando el texto de lo que era el Antiguo Testamento traducido al griego, la versión de los 70. Y como digo, esto nos lo enseña en Isaías 29:14. ¿Qué es lo que quería decir Isaías y qué es lo que quiere decir el apóstol usando lo que Isaías enseñó? Bueno, pues evidentemente tiene un paralelismo en la propia comparativa en la que realmente nos sirve lo que Isaías enseñó para aplicarlo a lo que aquí el apóstol quiere enseñar a la iglesia de Corinto. En el capítulo 29 de Isaías, versículo 14, lo que sucede es que Ezequías, el rey para ese tiempo de Judá,
trata de establecer una alianza, busca realmente el apoyo en Egipto para poder confrontar la amenaza del imperio asirio, que ya había conquistado el reino del norte. Ezequías sabía perfectamente cómo se las gastaban los asirios y era consciente del poder militar y de la fuerza militar que ellos tenían, y que realmente él en sí mismo no se veía capaz de confrontar ni de enfrentar a este ejército. Pero Dios realmente no estaba buscando en Ezequías la lógica humana o el razonamiento humano que le llevara a concluir que lo que necesitaba era el apoyo de la sabiduría del mundo para poder confrontar el enemigo que se cernía en sus propias puertas. Por lo tanto, Ezequías no ve hacia cualquier lugar. Él está buscando en Egipto este tipo de coalición. Está buscando en Egipto este apoyo. Claro, Egipto para este tiempo era una obra maestra de sabiduría en cuanto a lo que el imperio representaba. Las grandes ciudades de Egipto eran admiradas por el mundo de aquel entonces. Aún hoy, muchos turistas visitan y admiran la civilización que fue Egipto. Era una civilización desde el aspecto humano muy adelantada a su tiempo. También era conocida por su diplomacia, por sus relaciones políticas y también, como no, por su fuerza militar. Pero para Dios lo que Ezequías estaba viendo en este asunto no era más que una rebelión. Para Dios lo que Ezequías estaba buscando en el pueblo egipcio no era lo que Dios quería que Ezequías buscara. Por lo tanto, cuando podemos ver esto, también podemos hacer una reflexión en nosotros mismos y a la vez poder comprender lo que aquí está sucediendo en este momento que Pablo está escribiendo. Bueno, Ezequías estaba buscando una alianza humana. Los corintios estaban, en cierta manera, aliándose con lo humano. A veces nosotros también buscamos apoyos humanos. Y para Dios es una rebelión. Es una desconfianza. No tiene que ver con la bendita y preciosa fe que Él nos concedió. Sabemos por la propia historia que Sennacherib avanzó hasta las mismas puertas de Jerusalén y que es ahí donde Ezequías, hablado por Isaías, se humilla y alza su voz al cielo y reconoce que la única necesidad que tiene este pueblo es la fortaleza, los cuidados y la actuación de Dios, no la alianza con la sabiduría egipcia. Y sabemos que en esa noche Dios mismo, el ángel de Jehová, derrotó este imperio y mató a 185.000 asirios, dio una gran victoria al pueblo de Judá. Pero en la propia enseñanza en la que Ezequías tuvo que aprender que esa liberación concedida por Dios no era obra del rey, ni de los hábiles políticos, ni de esas alianzas que él buscaba, sino únicamente de Dios. Pero no solamente en el pasado, no solamente en la experiencia presente, sino también en el futuro. Dios tiene que continuar haciendo a un lado todas las soberbias pretensiones humanas que tenemos y que estaban en este rey y que estaban en los corintios y que están en nosotros, que actúan tratando de alcanzar las cosas dejando a un lado el poder de Dios. Bueno, pues podemos comprender que este texto es sabiamente aplicado y que es traído en una manera perfecta y que forma, ya digo, o sea, no estorba la comprensión de lo que aquí el apóstol quiere decir a esta iglesia de Corinto, usando la experiencia del pueblo de Judá, como estoy diciendo, unos 750 años antes. Bueno, ahora, cuando llegamos al versículo 20, que es donde nos quedamos en el
en el último programa. Entonces ahora el apóstol va a citar 4 preguntas retóricas. Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, ahora Pablo está citando un contexto que viene en Isaías 33, versículo 18, y que también está relacionado con el pueblo asirio. En el versículo 19 estamos hablando de la alianza y de la humillación que Judá tuvo que experimentar por no poner su confianza en Dios, sino buscar la sabiduría del mundo. Ahora el versículo 20 está relacionado con la esperanza que Dios declaró a su pueblo, haciéndole ver dónde estaba la sabiduría de los asirios, dónde estaba el poder, dónde estaba la jactancia, donde realmente Dios, evidentemente, había enloquecido toda la sabiduría del mundo. O sea, había hecho totalmente necia las capacidades humanas que por un momento llegaron a pensar que tenían el control de este mundo sin Dios. Bueno, en estas preguntas tenemos cositas bastante interesantes, ¿no? Bueno, entendemos que las diferentes preguntas pueden estar aludiendo, ¿no?, a diferentes sabios en el mundo antiguo. La primera pregunta, ¿dónde está el sabio?, se referiría al pensador o filósofo griego, o podría ser el término general del cual los dos que siguen son expresiones específicas. O sea, realmente cada término guarda una relación con el otro, porque en definitiva el apóstol está buscando darnos una comprensión de lo que quiere decir usando estos términos. Bueno, la segunda pregunta, que nos habla del escriba, aquí tenemos una palabra griega que es gramateus, es la que usaban los judíos para referirse a sus rabinos, los maestros de la ley, donde aparece en los evangelios tradicionalmente como aquí está presentada, como escriba, y como lo hace nuestra Reina Valera, que es la que yo estoy leyendo. Pero claramente esta palabra no se halla entre los griegos, ya que en el vocabulario griego esta palabra sencillamente se refería a un funcionario civil, un escribano, o un secretario de algún tipo de organismo. Bueno, yo pienso que aquí lo que Pablo evidentemente nos está enseñando es que toda la actividad sabia, tanto del sabio como del escriba, realmente, no es contraria en cuanto a lo que procura y busca, y nos lleva evidentemente al verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Cuando llegamos a la tercera pregunta, el disputador, el polemista, aquí posiblemente estemos haciendo una generalización en aras de los propios corintios. Como digo, este es un sustantivo muy poco común, es una palabra que únicamente aparece aquí en la Escritura. Es un disputador, es un polemista, es alguien que está constantemente debatiendo cualquier tipo de asunto. Entonces aquí es donde podemos comprender que este tipo de persona estaba estorbando, estaba afectando el propio corazón de fe de los corintios, y les estaba en cierta manera llevando a prestar atención a todo este tipo de charlatanería, de palabras vacías. Entonces todo este tipo de disputadores era lo que en los propios griegos llamaban filosofía, o sea, era un debate constante sobre lo que la vida en sí mismo era. Pero ahora aquí tenemos una palabra interesante, el disputador de este siglo. No aparece cuando se nos cita al sabio, no aparece cuando se nos cita al escriba.
Entonces claramente se está refiriendo a estos tres y ahora los está llevando a la época donde Pablo realmente está hablando y con el significado con el que Pablo quiere hablar. Porque realmente esta sabiduría que pertenece a este siglo es una sabiduría que realmente va a desaparecer, va a ser retirada, va a ser destruida, va a desvanecerse, porque la obra de Dios evidentemente la ha vencido y la ha superado. Por lo tanto, todos estos sabios pertenecen a este siglo. Pero los creyentes corintios habían abrazado los poderes del siglo venidero. Bueno, estas cosas ya nos dan una idea un poquito más concreta e importante de lo que aquí estamos estudiando. No podemos perder nuestro tiempo en este tipo de debates. La propia historia nos enseña que el ser humano, aún aquellos que vivimos la fe en Dios, muchas veces somos tentados a procurar ciertas alianzas, a procurar cierta sabiduría, a buscar en fuentes, en cisternas que están rotas de nuestras propias capacidades y abandonar evidentemente aquel que es la fuente de agua viva, aquel que es la sabiduría inagotable e inacabable, la fuente eterna de salvación, de bendición, de misericordia, de conocimiento, de sabiduría a nuestros corazones. No podemos cambiar estas cosas por aquellas que han perecido, que claramente han sido exhibidas, derrotadas. Sí, es maravilloso poder ver cuando se nos enseña, cuando el propio apóstol Pablo está enseñándonos la grandeza de la obra de Cristo en la cruz, y cuando habla a los colosenses, ¿no? y está diciendo que cuando Cristo murió en la cruz, realmente él tratando de protegerlos de todas los engaños. Dice el verso 8, capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto concuerda perfectamente con lo que aquí Pablo está enseñando. Porque es en Cristo en quien habita toda la plenitud de la deidad. Porque es la sabiduría de Dios la que realmente se expresa en una manera perfecta e inequívoca en Cristo Jesús. Vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahora dice, después de enseñarnos la obra que Él llevó a cabo por nosotros, la circuncisión espiritual, el poder echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, el haber sido sepultados en el bautismo y resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Él nos dio vida en esta condición. Y dice claramente, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la sabiduría de Dios se hizo evidente en la obra de Jesucristo en la cruz. Venció todo el poder de las tinieblas, derrotó al enemigo de nuestras almas, cargó el pecado de la humanidad, obtuvo justicia para el pecador. ¿Qué otra sabiduría puede alcanzar? Por eso Pablo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Cuando Isaías cita estas palabras en el capítulo 33 de su profecía, las usa en un contexto también similar como hemos visto antes.
Entonces dice así 33:17, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? O sea, ¿qué es lo que está realmente diciendo aquí? Bueno, pues lo que está diciendo es muy importante. Que primeramente los judíos verían al Rey en su hermosura, o sea, las promesas de Dios se cumplirían perfectamente en ellos. Verían la tierra donde el Rey reinaría. Estamos hablando del milenio. Ellos habían estado afligidos en su corazón. Ellos habían estado humillados, habían visto a su propio rey vistiendo de cilicio, lamentando la pérdida de una ciudad tras otra, viendo cómo los asirios contaban, viendo cómo los asirios añadían cada día todo lo que era la causa de la pena y la tristeza. Y aquí está la figura de este escriba en lo que Isaías nos enseña, que es aquel a quien se le entregaba el dinero y lo contaba lentamente a la vista de todos, en una señal inequívoca de victoria y de humillación para el pueblo que era derrotado. Entonces Dios está diciendo claramente, el terror ha terminado. Entonces es en este momento donde tu propio corazón ya verá como un recuerdo a aquellos que en este momento parecían el propósito, la sabiduría y lo que realmente era imposible de vencer. Ahora ya solamente queda una agradecida consciencia de la misericordia divina. Entonces, de nuevo, surge la alabanza del corazón. Como bien dice el verso 19, no verás más al pueblo feroz, pueblo de habla incomprensible que nadie entiende, de lengua tartamuda que nadie comprende, sino verás al Rey en su hermosura. Esto es lo que hemos podido ver, queridos hermanos, en la cruz. Ahí hemos podido ver al Rey en su hermosura. Hemos podido ver al Dios humanizado, muriendo por nuestros pecados, resucitando, y hoy sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él regresará. Por lo tanto, ¿cómo vamos a confiar en la sabiduría de este siglo? Dios la ha enloquecido. Todo lo que para el hombre es mucho, Dios lo ha convertido en nada. Y como bien dice el verso 21, aun en los medios que Dios proveyó a los hombres, razonables, a través de la propia conciencia, para conocer a Dios, la revelación natural, el mundo no conoció a Dios mediante esta sabiduría. Y por lo tanto, Dios tuvo el agrado de salvar a los hombres por la locura de la predicación. A mí me encanta la palabra aquí, agradar, que es eudoqueo, que quiere decir Dios está muy satisfecho, está disfrutando, está prefiriendo esto a cualquier otra cosa. Cuánta gloria recibió el Dios Padre cuando su Hijo Jesucristo entregó su vida en la cruz. Estas verdades saltan aquí ante nuestros ojos y dan valor a la cruz. Y nos cuentan las historias antiguas para ver las obras de Dios en la antigüedad y ver que Él actúa hoy exactamente igual que en aquel tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos ver que la fe que tenía el pueblo de Judá, ese rey Ezequías y Isaías, es la misma fe que tenían la iglesia de Corinto, los creyentes corintios, el apóstol Pablo y nosotros hoy. Seguimos aprendiendo de las mismas cosas y somos exhortados y advertidos también por las mismas cosas. Pero hay algo que tenemos que ver y que tenemos que disfrutar, y es que hemos sido salvados, hemos visto al Rey en su hermosura.
no pertenecemos a este siglo. El temor, el terror, el vandalismo diabólico a través del cual nuestras vidas constantemente eran despojadas, ha cambiado. Y hoy nosotros disfrutamos de la sabiduría de Dios, de Cristo, que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy, y les quiero dejar con esta reflexión, que podamos pensar en estos dos textos veterotestamentarios, que podamos pensar en este contexto de aquí, en la primera epístola a los Corintios, que podamos ver el gran contraste que hay entre la sabiduría humana y divina, y que podamos saber que lo humano pertenece a este siglo y que ha sido derrotado y pronto está a desaparecer, pero que lo divino pertenece al siglo venidero. Lo que los judíos esperaban, lo que el propio Isaías les prometió en este capítulo 33. Veréis al Rey, a Jesucristo. Gobernaréis con Él. Ya no veréis más los asirios amenazantes. No veréis más todos los pueblos que han procurado destruiros, sino que estaréis con el Rey para siempre. Por lo tanto, nosotros también tenemos la misma esperanza, compartimos la misma esperanza. Esperamos la manifestación de Jesucristo, el cual establecerá en una manera perfecta lo que es venidero, aquello que nos perfeccionará, aquello que nos hará puros como Él es puro, y que a día de hoy, manteniendo nosotros esta esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. Por lo tanto, queridos oyentes, agradezcamos a Dios la sabiduría de Cristo. Agradezcamos a Dios la palabra de la cruz. Y agradezcamos a Dios la gran salvación, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que Dios les bendiga. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separar